Bueno, esta es la segunda clase de la unidad 13 de macromoléculas. Ahora vámonos con los lípidos. ¿Qué son los lípidos? Bueno, normalmente pues eso es lo que vemos a diario también en nuestros alimentos, ¿sí? ¿Cómo es alguna de las especies de los animales soportan tanto el frío? ¿Por qué algunas aves como los pelícanos o los gaviotas pueden zambullirse en el agua y emprender fácilmente el vuelo? Todo ese tipo de explicaciones pues nos dan los lípidos, ¿sí? Los lípidos son las grasas, ¿sí? Las grasas, entre otras formaciones de estas moléculas que tienen que ver con esa parte de la grasa, ¿no? ¿Has observado que cuando dejas enfriar un plato de consomé o caldo de pollo en la superficie se forma una capa blanquecina viscosa? En algunos templos o incluso cuando celebramos el Día de Muertos adornamos con ceras y que en tu casa utilizan aceite vegetal para cocinar o freír alimentos. Entonces, todo ese tipo de sustancias que estamos viendo nos van a explicar qué son los lípidos. ¿Sí? En el lenguaje coloquial cotidiano se les llama grasas, ajá, pero como sustancias químicas y biológicas se les denomina lípidos. ¿Sí? En los humanos la distribución de grasa difiere de acuerdo al género, predomina en caderas, pecho, abdomen, en la mujer, mientras que en el varón suele ser menor o escasa. Los lípidos son sustancias químicamente muy diversas que se componen de carbono, hidrógeno, oxígeno y algunas variedades también contienen nitrógeno y fósforo. No poseen un grupo funcional que los distinga. Untuoso quiere decir grasoso o resbaladizo, ¿no? Disolvente, no polar, sustancia de tipo orgánico en cuyas moléculas la distribución de la nube electrónica es asimétrica, por tanto estas sustancias carecen de polo positivo y negativo en moléculas. Sus propiedades físicas de los lípidos son generalmente insolubles en agua, quiere decir que no se van a disolver en el agua, ¿sí? Y eso es muy común cuando mezclamos agua y aceite u otros disolventes polares, pero fácilmente solubles en disolventes no polares como el benceno, éter, acetona y entre otros, ¿no? Ahora, las funciones de los lípidos. ¿Qué importante es los lípidos? ¿Qué importa durante los lípidos? ¿Sí? Bueno, estructuras eso es estructural, ¿sí? Funcionan los lípidos como una estructura, fundamentalmente en las membranas celulares, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Que en la célula se protege a través de los lípidos, ¿vale? O sea, tiene una estructura, una pared, como si fuera una casa, un edificio, tiene sus paredes, y estas paredes permiten, ¿sí? No pasar a cualquier personaje, ¿no? De molécula. Y eso es gracias a los lípidos que están en esa pared reforzando. En vez de que tenga concreto y cemento, pues tiene lípidos. Entonces, energética, claro que los lípidos son energía, ¿sí? Porque proporcionan una gran cantidad de energía al doble de los carbohidratos y las proteínas. Entonces, los aceites también nos ayudan, ajá, a proporcionar esa parte de energía. Son untuosas al tacto, de apariencia oleosa o aceitosa, tienen brillo y son malos conductores de calor y electricidad. Fíjense, aquí les puse estas palabras para que cuando ustedes tengan, es un claro ejemplo de que la literatura y el español, ¿no? El taller de lectura y redacción nos ayudan, porque aquí tenemos muchos sinónimos, sinónimos y palabras que tengan relación con palabras que vengan derivados de los lípidos, ¿no? Si les preguntaran en español, oye, ¿qué es untuoso? Pues tiene que ver con lo oleoso, lo aceitoso, lo grasoso, lo lípido, ¿no? Entonces tengan mucha curiosidad para que puedan ustedes también, hasta inclusive en la química se necesita esa parte importante, conocer entre sinónimos, antónimos y todo eso para podernos también ayudar, ¿sí? Son protectoras, claro, por lo que acabo de decir de la pared, ¿sí? La cera es impermeable a las paredes celulares de las plantas y forma parte de las caparazones de los insectos.
Cuando ustedes tocan una planta, sienten esa parte, esa cera, ¿no? Esa parte oleosa, ¿sí? No se les pega a los dedos ni nada de eso, sino que protege, o sea, sienten esa diferencia entre el tacto de la hoja de la planta y la piel, porque esa es la protección, ¿no? Los lípidos que están formando, que se forman alrededor de la planta, ¿no? Es como un Gorilla Glass 5, un Gorilla Glass 3 de un celular, ¿no? O sea, cuando nos dicen los celulares, tiene protección Gorilla Glass, es esa protección de plástico, ¿no? Para no rayarlo. Pues es igual con las plantas, ¿sale? Regula el metabolismo, contribuye al transporte de vitaminas liposolubles como la vitamina A, D, y K y E, y imprescindibles para la formación de algunas hormonas. Entonces, aquí tenemos también algunos ejemplos de vitaminas, fíjense, de para qué nos van a ayudar. Pero bueno, lo importante de los lípidos es que también, ¿sí? Los lípidos nos van a ayudar para la regulación metabólica, como la insulina, ¿no? Una hormona. Entonces, ahorita vamos a ver ese tipo de cosas, ¿no? Regulan la temperatura. Ahí tenemos a una foca, ¿sí? Que es un mamífero, pero está llenito de lípidos para regular esa temperatura, tener esa homeostasis. En biología se le conoce como homeostasis. La homeostasis es que tienes calor interno como ser vivo, pero protección al medio ambiente, a tus alrededores, con una temperatura de hielo, por ejemplo, el hielo ahí ha de estar como a menos 30 grados, menos 20 grados centígrados, es muy frío, pero la temperatura de la foquita es caliente, ¿no? Es acogedor. Esa es homeostasis, eso lo van a ver en biología. Bueno, otra vez lo de las palabras, untuoso. ¿Sabías que los jabones esencialmente están constituidos sobre una base de lípidos? Muchos lípidos reaccionan con bases fuertes como el hidróxido de sodio o sosa cáustica, o el hidróxido de potasio o potasa. Generalmente sales que reciben precisamente el nombre de jabones. Esta reacción se le conoce como saponificación. Entonces, la reacción de un hidróxido con una grasa se está llamando saponificación y es la obtención de ese jabón, ¿sí? De aquí que podemos clasificarlos en lípidos saponificables que pueden formar jabones, lavándose las manos y no saponificando. Bueno, aquí lo importante, y inclusive aquí ya tenemos también una relación con el coronavirus, cuando nos están diciendo una medida para no contagiarnos, es lavarse las manos, ¿no? Y eso se usa el jabón porque el jabón tiene esa parte lipídica, ¿sí? La parte de la pared celular, ¿sí? Entonces los jabones forman como un compuesto entre el agua y los lípidos. Por eso destruyes a toda la grasa, ¿no? Cuando te lavas con jabón y sientes grasosas tus manos, y cuando lavas tus manos con jabón, en automático sientes la diferencia, ¿no? Sientes ya no tan oleoso, untuoso las manos, sino que ya lo tienes más secas, ¿no? Más rígida la pielecita, ¿no? Se siente. Entonces, bueno, los triacilglicerol, los triglicéridos, por ejemplo, los triglicerol, aquí se están formando las sales de ácidos grasos de jabones en las cadenas de carbono cuando le pones una sal, ¿sí? O sea, una hidróxido de sodio, las cabezas se van metiendo en el oxígeno, rompiendo la cadena de glicerina, ¿no? O sea, aquí tenemos formación de glicerina y las sales de los ácidos grasos o jabones, ¿sí? Por eso es que, por ejemplo, si ustedes ven lo que les decía, aquí tienen una R que se llama radical, que es el ácido graso, y el hidróxido, el carboxílico, con una cabecita de sodio. Esta cabecita hace que sea unible con el agua y del otro lado del grupo R sea unible con las grasas. Por eso es que se quita la grasa de tus manos, ¿no? Cuando estás lavándote, o de tu cuerpo lavándote con jabón, ¿sí? Y bueno, pues aquí
Tenemos la glicerina como otro producto que se forma con la reacción de los trigliceroles o triglicéridos con el hidróxido, ¿no? Los lípidos saponificables son aquellos formados por carbono, hidrógeno y oxígeno. Entonces tenemos aquí la formación que nada más necesitamos carbono, hidrógeno y oxígeno, pero en algunos casos sí va a haber fósforo, ¿vale? Entonces hay que tener cuidado. A ver, ahora vamos a ver aquí los lípidos, cómo se clasifican, ¿no? Son saponificables y no saponificables, ¿sí? O sea, ya entendimos qué era saponificable o la saponificación. Aquí ya nos está diciendo por qué son saponificables y no saponificables. Lípidos simples y lípidos complejos. Los lípidos simples son ácidos grasos, grasas neutrales, séridos. Y los complejos son fosfolípidos y glucolípidos, ¿sí? O sea, quiere decir que están formados ya de grupos fósforo y grupos de glucosa o glúcidos, con glúcidos unidos. Ajá. Luego tenemos los no saponificables, que son los terpenos, esteroides e icosanoides. Estos ya son como para las plantas, como para tejidos cerados, ¿sí? Como caparazones de insectos, etcétera, que ya hasta algunos tienen hasta proteínas como la queratina unidas a lípidos para ser repelente al agua, etcétera. Entonces, la composición de los lípidos tiene que ver con la saponificación, la no saponificación, que si sean lípidos simples o complejos. Si son simples, pues son ácidos grasos, grasas neutrales y séricos. También tienen que ver los lípidos simples o complejos con la parte también de la saturación, ¿sí? Cuando hablamos de grasas saturadas y no saturadas, espero que ahorita lo vayamos a ver, ¿no? Entonces, vamos a ver con los lípidos simples. Algunos de ustedes también tienen mucho miedo a engordar, ¿no? A algunas personas les da mucha, importancia a su físico. Entonces, por aquí podrán darse una idea de más o menos qué es lo que está pasando en su cuerpo humano, ¿vale? Aunque también aunque también yo recomiendo consultar, información biológica y de medicina, porque aquí nada más estoy tocando la parte química, ¿verdad? No estoy tocando la biología tanto. Los lípidos simples son cadenas lineales que están formadas por 3 a 20 átomos de carbono y un grupo de carboxílico. Se dividen en saturadas o insaturadas, ¿sale? Los saturados representan enlaces sencillos a lo largo de su cadena y los insaturados representan uno o varios enlaces dobles a lo largo de la cadena, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Cuando nuestro organismo come una grasa no tan saturada, es fácil de disolverse, fácil de romperse por este tipo de cadenas que estamos viendo, ¿sí? En el estómago, estas cadenas se van rompiendo más fácil y por eso dicen que los ácidos grasos son saturados y fáciles de, este, de metabolizar. Pero en el caso de una estructura de ácido grasos insaturado, pues tiene que ver también ahí con esa parte metabólica que no es fácil de saturar, digo, de romper. Entonces, aquí hay que tener mucho cuidado. Por eso los médicos, los nutriólogos nos advierten, no tomen, no coman cosas tan saturadas en grasas. Ajá, o sea, las grasas saturadas son peligrosas porque, bueno, se pegan, estas estructuras se van pegando, por ejemplo, en las arterias, en las venas, porque las células también necesitan grasa para cuidarse. Pero cuando ya saturas mucho de grasa, pues obviamente que no encuentran más que otro sentido que almacenarse. Almacenar estas estructuras moleculares que estamos aquí viendo, y por eso sale la llantita, por eso sale el, pues no sé, o sea, cosas que nos enojan, ¿no? Con nuestro físico, de que no, pues es que ya tengo una llantita, ya se me ve, las estrías, etcétera, ¿no? Entonces, a eso tiene que ver, ¿no? Ácidos grasos. Los ácidos grasos tienen funciones biológicas muy importantes, pues juegan un papel relevante en la conducción del estímulo nervioso y la salud del sistema nervioso en general. Por ello es importante incluir la dieta estos lípidos. Los ácidos grasos son importantísimos para la parte nerviosa, ¿no? El sistema nervioso central, el sistema nervioso autónomo, etcétera. O sea, los ácidos grasos también son importantes, para energía, pero también para esta parte de los nervios, ¿no? De la mente. Por eso es que les dicen, no, come pescado o come todo lo que deriva del complejo omega 3,
Omega 3 es un ácido graso no saturado o insaturado, como dicen, que nos permite tener esa parte de los nervios, ¿no? De lo que nos está diciendo esta oración, de la salud del sistema nervioso en general. Los aceites comestibles como la canola, el girasol, maíz, soya, son utilizados, este, que utilizamos para preparar nuestros alimentos son fuentes naturales de ácidos grasos. Ajá. Estos cereales nos ayudan a tener esa grasa no tan saturada, ¿sale? Normalmente consumimos una mezcla de ácidos grasos insaturados y saturados, pero nuestro organismo digiere mejor los insaturados ya que puede romperlos con mayor facilidad debido a los dobles enlaces que contiene. Acuérdense también lo que vimos en química orgánica sobre el doble enlace, triple enlace, etcétera. Cuando tenemos triple y doble enlace, que son alcanos, alquenos, habíamos hablado de eso, son más fáciles de romper, ¿no? Eso tiene también que ver aquí con los ácidos grasos y los compuestos orgánicos, ¿no? Los saturados, al presentarse enlaces simples, son más estables y sus moléculas representan mayor dificultad para romperse, haciendo más difícil su movilidad, lo que facilita la acumulación en arterias ocasionando arteriosclerosis. Lo que les había comentado, si son saturados, son de enlaces simples, o sea, de un solo enlace y hace estable la molécula, o sea, las moléculas son más estables. Por eso hace más difícil el rompimiento, por tener un enlace, ¿no? Un solo enlace covalente, ¿no? Entonces, las arterias ocasionadas, saturadas, producen esa enfermedad que les acabo de decir de las venas y de las arterias que se llama arteriosclerosis, acumulación de grasa en las arterias o inclusive en el hígado o en algunos otros órganos, ¿no? Como el corazón. Grasas neutras y ácidos grasos. Son lípidos que abundan más en los seres humanos. Están formados por cadenas largas unidas a moléculas de glicerol o glicerina más uno, 2, 3 ácidos grasos. De ahí el nombre de monoglicéridos, diglicéridos y triglicéridos. ¿Sale? Entonces están formadas por una o dos. Por eso nos ponen esta parte del jabón, o sea, como si fuera un jabón, porque ya vimos que está formado de un glicerol y las cadenas que se están formando a su alrededor, o sea, que está como unos listoncitos ahí, esas son las grasas, ¿no? Y aquí los tenemos representando. Las grasas que se están formando por los trigliceroles, quiere decir que estás tomando una molécula de glicerol y añadida con con el grupo carboxilo, ¿no? Del ácido graso, ¿no? Del radical. Entonces estás formando triglicéridos cuando tienes tres cadenas, ajá, que se están viendo en puntas, ajá, que se están viendo en puntas. Esas puntas son las cadenas de grasa, ¿sí? Estas puntas de aquí son las cadenas grasosas, ¿no? Entonces por eso se le llama triglicéridos, ¿sí? Unidos a un glicerol que está aquí. Esta es la glicerina cuando estábamos viendo esa ponificación. Entonces, la arteriosclerosis es el endurecimiento de la pared de las arterias con proliferación de placas de grasa y colesterol, ¿sí? O sea, se está formando una placa tras placa tras placa, ¿sí? Entonces, según su estado de agregación puede ser grasas o aceites. Son grasas cuando son sólidas, son aceites cuando son líquidas, ajá, en el medio ambiente. Se conocen como lípidos saturados y en los aceites lípidos monoinsaturados o poliinsaturados. La mayoría proviene de fuentes animales en especie de tejido adiposo y al otro lado de plantas, o de cereales como el maíz, ajá, los cacahuates, el oliva, centeno, girasol, son aceites, ¿no? Son más libres de saturación. Tienen cadenas completas lineales, lo que aumenta la cohesión intermolecular, o sea, sus cadenas son más estables. Y en el caso de los aceites son más pequeñas, son más flexibles y de menor cohesión o intermolecular, que pueden ya romperse más fácilmente. Su punto de fusión es alto en el caso de las grasas sólidas y en el caso de los aceites, se funden a menor temperatura, o sea, no necesitas tanta temperatura para fundir. Ajá. En los séridos, conocidos como ceras, se obtienen por esterificación de un ácido graso y una molécula de alcohol de cadena larga. Ajá. Entonces tenemos aquí
una cera, aquí, aquí algunos ejemplos séridos, lanolina, cera de abeja, ajá, la cera de abeja que ellas usan para sus panales. Ese es un ejemplo de los productos que pueden ser séridos. Los podemos encontrar en las hojas de plantas, cáscaras de frutas, así como el piel de los animales en el plumaje o pelaje para su protección. Por eso también las plumas de las aves no necesitan, no se mojan con el agua, ¿no? O sea, ¿cómo decirlo? No, es como el agua y el aceite mezclado, no se combinan. Sí, por eso es que nada más se ve como este la pluma cuando ustedes la meten en agua no va a flotar, ¿no? No, aparte de por su densidad que es menor, no se mezcla con el agua por la cera que tiene, la capa de cera que tiene alrededor de la pluma, ¿no? Ceras más conocidas son la laonina, lana de cordero y la cutina, cera de abejas. Estos compuestos se utilizan comúnmente en las industrias de cosmetología, de impermeabilizantes, velas, productos para cera. Por ejemplo, un producto de este tipo es el Big Vaporru. El Big Vaporru usa estas ceras para que pueda entrar el fármaco a nuestro organismo, porque acuérdense que también nuestras células tienen lípidos y entonces nuestras células permiten el acceso del fármaco a través de esa cera. Por eso es que algunos fármacos tienen o el Bengay o cómo se llama la abeja, el de la abeja, etcétera, todos el veneno de abeja, algo así me parece, con cera, esos son productos para que pueda uno pasar el fármaco. Esterificación, proceso por el cual se sintetiza un éster. Si no saben qué es esterificación, por favor regresense a la unidad 12 sobre sobre la química orgánica y ya la unidad, que me parece que es la clase 5 de todos estos conceptos de éster y éter y todo esto. Glucolípidos. Son lípidos combinados con carbohidratos, generalmente galactosa, manosa, glucosa. Ajá, forman parte de una membrana celular y cumplen con una función reconocimiento celular. Particularmente son muy importantes en las células del sistema nervioso, pues están involucradas en la recepción, transmisión y decodificación de las señales eléctricas que lleven, que llegan al cerebro, ¿no? Y llegan y salen del cerebro. Entonces, los glucolípidos son esa estructura molecular que permite tener un carbohidrato, como está aquí anidada, ajá, en medio. Tienes un carbohidrato unida a un fósforo para poder sintetizar una base nitrogenoide, un enlace fosfórico para poder unir un radical de grasa, ¿no? Nitrogenada. Y del otro lado tienes radicales, ¿sí? Los radicales que ya habíamos visto que son cadenas cadenas de ácidos grasos unidas a esta parte por enlace carboxílico, ¿sí? Ahí está el grupo carboxílico, unidas a esa parte del carbohidrato que está aquí en medio, ¿no? ¿Sí? Entonces es un carbohidrato de tres carbonos, ¿sí? Es una triosa y está unida, ¿no? A estos fosfolípidos. Entonces acá tenemos que es fosfatidilcolina, ¿sí? Fosfatidilinoxitol. Ajá, o sea, aquí sí es un poco más difícil pronunciar este tipo de lenguaje. No hay ya una nomenclatura como la IUPAC que vimos en la unidad 3, unidad 12. Aquí sí se tiene uno que atener a las ya la nomenclatura hecha por los bioquímicos, ¿no? Aquí sí es más más estricto esa parte ya de pues no tener tantos número y letra en la nomenclatura porque acuérdense que juntábamos carbonos, ramas, ramificaciones, etcétera. O sea, o sea, se puede hacer nomenclatura, claro que sí, pero sería un nombre muy largo. Entonces, pues ya se toma como el nombre bioquímico, biológico. Galactosilceramida. Está aquí también un carbohidrato, ¿sí? En forma piraminosa, no furanosa. Eso ya lo deben de haber investigado, por eso ya hablo sobre piraminosa y furanosa.
y estar checando el enlace carboxílico con inclusive hasta con una amina, ¿sí? Para unión del graso, ¿no? Del ácido graso. Ajá. Entonces, hay muchos glucolípidos que algunos están en diferentes células y en estructuras diferentes de cada célula, como los células nerviosas, células del hígado, células de nervios, etcétera. Entonces, son cada quien un mundo. De aquí tenemos ahora, nos pasamos a las vitaminas. Ajá, ¿de qué te das cuenta? Los lípidos son importantes para lo siguiente, ¿no? Por lo siguiente. Reservan energía que almacenan en los triglicéridos, facilitan reacciones químicas, regulan el metabolismo y reproducción mediante las hormonas que son parte de los esteroides y absorben vitaminas como la A, D, E y K. Ayudan al soporte estructural de las células. ¿Sí? O sea, vuelvan a retomar, si no le entendieron esta parte, vuelvan a retomar otra vez toda la clase sobre para qué nos sirven los lípidos. Entonces, la vitamina E se aplica en la cara para evitar las arrugas o se tiene la creencia que la vitamina A mejora la vista. Estas creencias hacen que se consuman sin visitar a un especialista. Sin embargo, es importante saber que la vitamina A se acumula en el hígado y en el tejido graso de la piel, mientras que la vitamina E actúa como antioxidante, pero si se excede del consumo de la vitamina A, causa debilidad, fatiga, disminución de la fuerza muscular, pérdida de peso, dolor, problemas gástricos, depresión, irritabilidad y la muerte en niños. ¿Sí? Entonces, mucho de todo o poco de todo es muy peligroso. Hay que ir siempre con un nutriólogo para balancear energía. ¿Sí? No es muy bueno que coman siempre taquitos de carnitas y taquitos de barbacoa, aunque saben muy rico por los lípidos sabrosísimos, como los pasteles, también los carbohidratos, pero acuérdense que también producen un daño. Sí, bueno, pues ahora vamos ahora con los esteroides. Dentro de la clasificación de los lípidos tenemos también los esteroides, que son lípidos no saponificables derivados del esterano. Ciclopentano penhidrofenatreno. Ajá. Los esteroides, algunos de ustedes han conocido sobre los han conocido porque hay chicos que les gusta subir volumen de músculos. De ahí que también es muy conocido los esteroides. Entonces, los esteroides son compuestos que contienen el sistema de anillo condensado del ciclopentano-penhidrofenatreno. O sea, este ciclopentano-fenhidroantreno es ya una estructura típica de los esteroides. O sea, esta estructura se va a encontrar en muchos esteroides, ¿vale? Por eso es que es importante este tipo de ciclación. Son indispensables en la estructura y funcionamiento celular, previenen de los tejidos animal y vegetal. Su estructura se encuentra en vitaminas, hormonas, drogas, ácidos biliares, esteroides. La aplicación y uso de los esteroides son fines de aumentar masa muscular, genera en las varones hipertrofia del músculo, pero en las mujeres puede ocasionar cambios en los ciclos menstruales, disminución de la grasa corporal en las áreas hormonales. Entonces, los esteroides son precursores, o sea, los esteroides más bien ya son los compuestos de las hormonas, son utilizados para la estructura que se encuentran en vitaminas, ácidos biliares, esteroides, principalmente en hormonas, ¿no? Entonces, los esteroides como el ciclopentano perhidrofenantreno, ¿sí? Esa estructura la vamos a encontrar muy usualmente en el colesterol, en la progesterona, en la testosterona, que son precursores de síntesis de una sola, derivada de un solo esteroide. Entonces, los lípidos no saponificables son aquellos que no pueden hidrolizarse, es decir, que no se pueden romper con enlace éster, ¿sí? Acuérdense que el enlace éster nos ayuda precisamente a poder disolver a los esteroides o los lípidos, nada más son solubles en ésteres, ¿no? Entonces, las estructuras de propiedad de los esteroides, por ejemplo, aquí tenemos el colesterol y ahí tenemos el ciclopentano perhidrofenantreno, ajá, pero ya tenemos más cosas, ¿no? Como el CAH, una cadenita por ahí volando. Entonces, eso ya es una precursor, ¿sí? El ciclopentano fenhidrofenantreno es un precursor para poder tener el colesterol, la cortisona, la testosterona, ¿sí? Que ahorita vamos a ver para qué sirven.
El colesterol sintetizado, esteroides, es un endurecimiento de las paredes de los vasos sanguíneos. El colesterol nos ayuda para también formar esa pared celular de los ácidos, de las células, ¿no? Del nuestro organismo. Pero también forma como un precursor para las hormonas, como la testosterona y la progesterona. La testosterona lo tienen los hombres y la progesterona tienen las mujeres. Entonces, es un precursor por ahí de esto, ¿no? No es malo el colesterol, no, es bueno, o sea, no tengan no rompan que es bueno, o sea, malo es mucho en exceso de todo, como lo acabamos de leer hace rato, ¿sí? Si ustedes comen mucho de todo, esto se puede hacer peligroso. Si comen muy poco de todo, esto, o sea, también es peligroso. O sea, tienen que ir balanceando, tienen que ir a un nutriólogo o a un médico para balanceo. No pueden hacer dietas de la luna, no hagan esas cosas, ¿sí? Por favor, porque cada organismo es uno diferente y necesitas hacer un balance de energía de acuerdo a un experto. Entonces, la cortisona es una hormona que interviene en el metabolismo de los azúcares, sales minerales. Se usa para tratar enfermedades muy diversas como artritis, cáncer, colitis, entre otras, ¿no? Dermatitis, entre otras. La testosterona se produce en los testículos, es la hormona responsable del desarrollo sexual secundario de los varones. Ajá. La progesterona se produce en los ovarios, en la hormona responsable de regular los ciclos menstruales y ayuda a mantener el embarazo. El estradiol determina los cambios corporales de la mujer durante la pubertad y regula los ciclos menstruales. Ajá. Entonces, cada uno de estos hormonas son importantes para el precursor de el precursor de de las hormonas que acabamos de ver mediante el ciclo pentano período fenantreno, ¿no? Entonces, las hormonas son lípidos, punto, ¿no? Las hormonas son lípidos y ahí tenemos claros ejemplos de cuáles son las hormonas que normalmente usamos. Hay más como la insulina y entre otras, ¿no? Terpenos son una clase muy variada en los lípidos, se conoce más de 50.000 distintos y muchos de estos han sido aislados en aceites. Pueden encontrarse como moléculas lineales o cíclicas formadas hasta 40 átomos de carbono, tienen diferentes funciones, pueden ser pigmentos vegetales como los carotenos y las xantofilas como el jitomate, chabacano, zanahorias, sandías. Seres esenciales como el mentol, el alcanfor, y la vainilla y precursor de alguna vitamina A. Bueno, los terpenos normalmente se encuentran en la parte vegetal, ¿sí? Como como lo acabamos de leer, ¿no? Los terpenos nos ayudan, ¿sí? Son precursores de vitaminas, ajá. Y esto también ayuda principalmente al organismo que tenga ciertas funciones. Ajá. En el caso de las plantas, lo que les ayuda es, por ejemplo, a pigmentarse, a tener ceras, a tener estructura, inclusive también como si fuera un cambio hormonal para ellas, en la parte de la estructura para formarse una madera, ser gruesa, su tallo ser más grueso, etcétera. ¿No? Entonces, eso es lo que nos ayudan los terpenos. Los eicosanoides, ahorita vamos a ver los eicosanoides, son lípidos que derivan principalmente de a partir de ácidos grasos insaturados, o sea, que no son saturados, como el araquidónico y el ácido linoleico. Ajá, el famoso ácido linoleico que nos está siempre diciendo el Nutrioli, ¿no? El aceite ese de Nutrioli, no sé si lo han escuchado con el que hace yoga, ¿no? No sé cómo se llama la persona, pero sale haciendo yoga y el Nutrioli y todo eso. Ese es el ácido no saturado y por eso es que dice, ay, coman Nutrioli para que no engorden casi, casi, ¿no? Que es muy saludable. Entonces, más que nada no es que sea saludable, sino de qué está hecho, ¿no? O sea, es ácido linoleico y obviamente que pues es un poquito más caro de extraer. Los más comunes son los prostaglandinas. Estos compuestos se encuentran en todos los organismos vivos a nivel de los tejidos, excepto en los glóbulos rojos. Son responsables de las respuestas fisiológicas del organismo como inflamación, fiebre, dolor, presión, coagulación sanguínea, entre otras. Entonces, los eicosenoides para nosotros en el ser humano
¿sí? Son muy importantes porque están distribuidas en la sangre, ¿no? En los vasos vasculares, todos estos. Entonces, la inflamación, la fiebre, el dolor y la presión tienen que ver con los eicosenoides, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo de una acosenoide que dice la estructura de acosenoide donde se muestra un anillo ciclopentano. Entonces el anillo ciclopentano hasta aquí, ¿sí? Porque es pentano, porque son cinco carbonos, es un pentágono, ¿no? Ya lo vimos en ciclación. Todos estos compuestos tienen un anillo ciclopentano y se clasifican utilizando la notación PJX, donde X indica el grupo funcional. Entonces, acuérdense que entonces el grupo funcional es lo que está pegado al ciclopentano, y el ciclopentano, así como los triglicéridos y lo que acabamos de ver del ciclopentano perinofenantreno, es lo mismo para aquí, para los econoides, ¿no? Se están uniendo al pentano, a un pentágono. Entonces, esto es lo que se vería de lípidos, ya la que seguiría es proteínas. Vimos en resumen, ¿qué vimos de los lípidos? Son eicosenoides, son terpenos, son hormonas que se le conoce como esteroides, son este, estructuras como los glucolípidos, y estos ya son los más complejos, ¿vale? A partir de glucolípidos hacia lo que vimos anterior, eso es lo más saturado, lo más, digamos, no grasoso, sino que ayudan a las estructuras o a la organización de sistemas, ¿no? De los órganos. Entonces, ahora sí, seguirían los séridos, ¿no? Seguirían las grasas neutras, ácidos grasos, ajá, o los triglicéridos, y por último ácidos grasos no saturados o simples, ¿sí? Entonces, todo esto, lo que acabamos de ver de lípidos, es un tema muy amplio, hay muchísimos lípidos que aprenderse. No sé que vengan en el examen. Puede ser que les pregunten para qué sirven tantas hormonas, ¿no? Aquí nada más puso el libro unos cuantos ejemplos, pero de hormonas tenemos una infinidad de hormonas, ¿no? Una infinidad de hormonas que hay que aprenderse, pero principalmente no tanto la estructura. Yo eso sí les recomiendo, no tanto la estructura porque ya vimos que es del ciclo peridofenantreno, ¿sí? De ahí viene. No, más bien para qué le sirve, o sea, para qué te sirve el colesterol, para qué te sirve la cortisona, para qué te sirve la testosterona. O sea, eso es lo que tiene uno que aprenderse, ¿sí? Los glucolípidos, para qué te sirven? Los séridos, ¿para qué te sirven? Eso es lo que yo les recomiendo que tienen que hacer o buscar, ¿no? Más investigado, más desarrollado. Aquí nada más vienen conceptos, viene muy sintetizado, o sea, muy sintético lo que yo les explico, pero ya depende de ustedes ahondar más en el tema. Hablen con su maestro de biología que les eche también la mano en tablas o precursores, etcétera. O sea, esto va unido con biología. Entonces, hasta aquí quedaría lo de lípidos. Muchas gracias, que tengan excelente día.